Mis amados hermanos, hay un cantante colombiano, un cantautor colombiano cristiano que se llama Santiago Benavides y él escribió en uno de sus álbumes una canción titulada Sencilla, en la que describe de manera poética lo que a su juicio es una fe sencilla, basada no en rituales elaborados o tratos duros del cuerpo, sino en práctica de actos de amor. Dice uno de sus versos: dame una fe sencilla que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones y que llore también con sus dolores. Y eso hablando acerca de una de sus frases. Hablando acerca, por ejemplo, del ministerio de Jesús, él en esta canción dice como esas historias campesinas que tú contabas, y así va mencionando como algunos aspectos de lo que él considera es una fe sencilla. Una fe sencilla, mis amados hermanos, es un aspecto importante porque el riesgo en el que estaban los hermanos en Colosas era que su fe se complicara al agregar aspectos externos que el Señor no ordenó. Y la verdad es el mismo riesgo que tú y yo corremos constantemente. A lo largo de los capítulos del 1, en versículo 13 en adelante, hasta el versículo 19 que estuvimos considerando la semana pasada, Pablo ha hablado acerca de lo que debemos creer y ha hecho énfasis en la persona y la obra de Cristo. Ha señalado a Cristo como el unigénito del Padre y lo ha mostrado grandioso. Pablo nos ha enseñado además que los creyentes hemos muerto y resucitado con Cristo, y es una verdad que es fundamental para nosotros como creyentes. Hemos muerto y resucitado con Cristo por medio del bautismo. En el capítulo 2 Pablo ha repetido constantemente una advertencia, y quiero que miren esto. Hay una advertencia que se repite en los versículos 4, 8, 16 y 18. En el capítulo 2 dice la palabra del Señor, dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y esa ha sido una constante invitación, un constante llamado del apóstol Pablo a la iglesia en Colosas. Nadie los debe engañar, nadie los debe defraudar, nadie los debe distraer de su fe. La semana pasada estuvimos considerando, y lo enseñaba nuestro hermano Diego, el peligro en el que cae la iglesia cuando se deja llevar por el legalismo que está presente por medio de esas fiestas que ellos habían tomado de los judíos, pero también por el misticismo, esa práctica extraña que había en medio de las iglesias y que también ellos estaban propensos a caer. El pasaje que continuará, el capítulo 3, iniciará lo que se conoce como la parte práctica de la carta, en donde a partir de ciertas indicaciones y tomando en cuenta el Evangelio de Jesucristo, el creyente empieza a vivir una vida diferente. Al finalizar esta sección, lo que encontramos es una nueva condición que debemos evitar. La iglesia, mis amados hermanos, puede ser presa del legalismo, del misticismo, pero otra peligro al que puede caer la iglesia es el ascetismo. Lo primero tiene que ver, el legalismo tiene que ver con tratarse de ganar el favor de Dios a través de sus prácticas, a través de sus costumbres. El misticismo tiene que ver con anteponer la experiencia espiritual externa a la palabra de Dios y con base a experiencias personales y no de acuerdo a lo que dice el Señor. El pasaje de hoy abordará entonces el riesgo que tienen los creyentes a incluir en su fe esas prácticas en base, por ejemplo, a la regulación a la dieta y otras disciplinas externas, pero que no tienen que ver con lo que indica la Escritura, sino con normas dadas por los hombres y tradiciones que van más allá de las Escrituras. La fe cristiana, mis amados, es una fe sencilla. De allí el título del sermón, una fe sencilla. Y se fundamenta en la obra del Señor y no en nuestro desempeño. Porque si fuera por nuestro desempeño, ¿quién podría levantar su mano para decir yo lo he cumplido perfectamente? Creo que ninguno podría hacer. Ninguno podría hacer. Es como cuando Jesús le preguntó o llevaron a una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio y Jesús dijo, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Ninguno pudo lanzar la piedra porque todos estaban acusados de pecado.
De la misma forma nosotros, ninguno ha alcanzado el estándar moral y el nivel moral que Dios nos pediría si fuera por nuestras obras. Así que para andar en la fe necesitamos una fe sencilla, que es la que nos presenta la palabra del Señor. Y esto, claro, no nos debe llevar a vivir sin normas, como quiero mostrarles más adelante, pero sí es necesario considerar lo que Pablo quiere que los hermanos sepan. Pablo tiene una intención en esta porción de la carta, y es mostrarle lo absurdo de someterse a estas enseñanzas humanas si están muertos con Cristo, y mostrar que la fe cristiana es una fe sencilla, que no está sometida a normas o a restricciones dadas por hombres orgullosos, inflados en sí mismos y mal cimentados en la palabra del Señor. Y ese es mi objetivo en esta mañana, que podamos ver nosotros lo absurdo de esas normas en comparación a la vida que como creyentes tenemos en Cristo y que somos llamados a practicar por medio de una fe sencilla. Así que la pregunta que hemos de trabajar en esta mañana es: ¿por qué necesitamos una fe sencilla? ¿Por qué necesitamos una fe sencilla? Por lo tanto, necesitamos una fe sencilla considerando que hemos muerto con Cristo, porque hemos muerto con Cristo. Versículo 20, dice la palabra del Señor: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Pablo inicia planteando aquí una condición. Hay una condición acá. Algunas versiones inclusive lo plantean así: si pues habéis muerto. Aquí lo dice: pues si habéis muerto. Hay una condición necesaria. Aquí Pablo está demostrando que los creyentes están muertos con Cristo por medio del bautismo, un argumento que ya ha presentado anteriormente en la carta. Así que la condición del hombre, del creyente, del cristiano, ha cambiado por medio de la obra en la cruz del Calvario, lo que va a llevar a que sus acciones y la forma en la que practica su fe sea de una manera sencilla, una fe sencilla. Aquí Pablo nos dice cómo no debemos vivir, cómo no debemos vivir. No debemos comportarnos según una serie de normas que han sido establecidas por falsos maestros, por legalistas. El ascetismo es una forma de religión, dice el diccionario Bacon, es una forma de religión que se caracteriza por el menosprecio del aspecto físico y la preocupación por el desarrollo de la condición espiritual de la persona. Hay una separación. El cuerpo es malo, el espíritu es bueno, por tanto, vamos a castigar este cuerpo de tal manera que el espíritu sea lo importante. Hay varios ejemplos de esto, filósofos y en muchas otras religiones nosotros vemos ese estilo de vida ascético, en donde las limitaciones, donde la mendicidad era una de las características. Es muy famosa la historia de un filósofo griego que se llamaba Diógenes y le decían el perro. Y él en una ocasión se encontró con el gran Alejandro Magno, el emperador. Y el Alejandro Magno le preguntó cómo se llamaba y él le dice: Diógenes. ¿Y por qué estás tirado ahí? Entonces le dice: yo soy Alejandro Magno, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Y Diógenes lo miró y le dijo: quítate que no me dejas ver el sol. Él prefería continuar viviendo en su condición allí, tirado en el piso como un perro. Ese es el estilo de vida ascético. El estilo de vida en donde la estricta entrega a una vida apartada de las maldades es la vida normal. Muchos monjes, muchas personas practicaron este tipo de cosas. Individuos de muchas orientaciones religiosas han practicado el ascetismo, llevados por el deseo de alcanzar la salvación a un nivel espiritual mucho mayor. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, con el budismo. El objetivo es apartarse del pecado y unirse con el espíritu último para vivir en santidad. Los métodos para lograrlos entonces incluirán el ayuno, la oración, la pobreza, el celibato, apartarse de la sociedad, la contemplación y la automortificación. Son aquellas personas que se están dando látigo constantemente por sus pecados y cosas así por el estilo. Ese es el estilo de vida ascético. Según los que promueven el ascetismo, el crecimiento en la piedad se obtiene al restarle importancia a lo físico. Por eso no comen, por eso se abstienen de la sexualidad, por eso limitan sus horas de sueño y acentúan lo espiritual. Entonces se dedican a la meditación y a la oración. Pero el problema es que poner el énfasis en estas cosas solo va a llevar, y como lo vamos a ver más adelante, en muchas ocasiones al
enorgullecimiento y a una falsa piedad. El verdadero crecimiento espiritual de los cristianos va más allá de este tipo de cosas. Por eso Pablo les reitera aquí un argumento que les ha reiterado. Su condición en Cristo es distinta. Ellos han dejado, no literalmente de existir, pero sí han muerto con Cristo. Mire lo que dice, pues si habéis muerto con Cristo. ¿Ellos están muertos en un ataúd, enterrados? No, su condición espiritual es la que ha cambiado. Debido a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y aquí está hablando en términos judiciales, su deuda ha sido cancelada en la cruz con Cristo. ¿Recuerdan, lo leíamos las semanas atrás? El acta de los decretos que les era contraria ha sido cancelada, ha sido anulada, ha sido borrada. Todas aquellas acusaciones que ellos tenían, ahora ya no las tienen. Los principios elementales, aquellas cosas a las que ellos antes les tenían temor, los espíritus a los cuales antes le temían, ya no tienen poder ni autoridad porque han sido despojados públicamente y han sido expuestos en la cruz del Calvario, donde fueron vencidos. En cuanto a esto, entonces los colosenses debían verse a sí mismos como cadáveres, muertos al pecado, muertos a esa vieja vida, pero ahora podían vivir de una manera distinta. Por eso es que, pensando en esto, lo que Pablo quiere que ellos tengan en cuenta es ¿qué puede hacer un cadáver? ¿Tú qué le puedes pedir a un cadáver que haga? El cadáver no va a hacer absolutamente nada. Es incapaz entonces de cumplir toda una serie de rituales y de ceremonias como medios para alcanzar la piedad. No es la forma para alcanzar la piedad. De hecho, no es la única parte en donde Pablo apela a este argumento, a esa nueva condición de los creyentes. Y ahora nos va a enseñar también las implicaciones que esto significará. Miren lo que dice el versículo 20. Si pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vieses en el mundo sometéis a preceptos tales como, y él lo menciona, el versículo 3, el capítulo 3, el versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué deben hacer los creyentes? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 5, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Versículo 10 dice, y revestíos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Notan el contraste? Su condición en Cristo es que ellos han muerto. Pero esa muerte ahora les ha dado una nueva vida. Y como están con Cristo, han resucitado con Él, pueden buscar las cosas de arriba, se pueden revestir, se pueden despojar de aquellas cosas que no agradan al Señor. Ese argumento Pablo también lo presenta en Gálatas capítulo 4, el versículo 9 al versículo 11. Gálatas capítulo 4, versículo 9 al versículo 11. Lo vamos a leer desde el versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Y cuál es el argumento que presenta Pablo aquí? Similar al que está presentando a los colosenses. Si ustedes murieron a eso, ya no tienen que estar sometidos a ello. Es absurdo. Pablo aquí les está diciendo, esos antes ustedes los consideraban dioses, pero no son dioses en realidad. Ahora ustedes son conocidos de Dios. ¿Y qué expresión tan hermosa? Son conocidos de Dios. Por eso su vida cambia. Pablo está diciendo aquí que ganarse uno mismo la salvación por medio de esa estricta religión o la moralidad de las normas es esclavitud, es volverse a esclavizar voluntariamente. Eso es como cuando a una persona han pagado por su liberación aquellas personas que eran esclavos en la antigüedad y compraban su libertad, podían ser libres. Sería absurdo que nuevamente ellos, siendo libres, ahora volvieran a trabajar como esclavos, se volvieran a esclavizar. Eso es lo que Pablo les está diciendo acá. Eso es idolatría. Es tan absurdo eso, es tan tonto que no debería considerarlo ustedes.
Tomando en cuenta esto, Pablo nos dice que necesitamos una fe sencilla, no solo porque hemos muerto con Cristo, también porque no estamos sometidos a las reglas del mundo, y es precisamente nuestro segundo punto. Pues vamos a leer el versículo 20 y 21. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Pablo lleva aquí a los creyentes de Colosas a hacerse una pregunta seria. Si nuestra condición espiritual ha cambiado, si ustedes colosenses han muerto con Cristo, su condición ha cambiado y no debido a sus méritos, sino a la obra de Cristo, dice la Nueva Biblia al Día, ¿por qué se someten? Y se someten es como si lo hicieran voluntariamente. ¿Por qué se someten como si fueran todavía del mundo a reglas tales como no toques eso, no comas aquello, no lo tomes en tus manos? Y es que los falsos maestros enseñaban que no se puede manipular objetos con las manos, ciertos objetos, ni gustar ciertas comidas con los labios, ni tocar ni siquiera el contacto más leve con ciertas cosas. Muy similar a lo que pasaba en el antiguo Israel. Manipular es tener algo en las manos o manosearlo. Es un continuo contacto con eso, es saborear las cosas. Al parecer, por eso es que Pablo tiene en mente esas prohibiciones que tenían que ver con comidas o bebidas, lo que leíamos nosotros semanas atrás también. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva y días de reposo. Tenía que ver con eso. Eso es lo que el legalista quiere, imponerte normas y reglas que van más allá de la palabra del Señor. Los falsos maestros enseñaban estas cosas como normas de conducta necesarias para crecer en la fe. ¿Tú quieres ser más espiritual? Entonces, deja de tocar esto, deja de hacer esto, deja de gustar esto, deja esto, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Y la lista se vuelve interminable, interminable. Pero la fe sencilla, mis amados hermanos, la fe sencilla que nos ofrece el Evangelio brota de la vida resucitada. Como dice alguien, no de una espiritual de formas o ritos externos. Se trata de un fruto de la salvación gratuitamente concedida por Dios y no de un medio por el cual intentamos congraciarnos con Él. Se trata de guardar sus mandamientos, como dice la palabra del Señor. Si me amáis, cumple estas normas. No, ¿qué dice el pasaje? Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Juan 15:10. No de guardar preceptos de la ley y tradiciones humanas. No de tradiciones. Los fariseos en la época de Jesús habían caído precisamente en una práctica similar y por eso son condenados por Jesús. Mateo capítulo 15, el versículo 1 al versículo 11, noten lo que dice. Mateo capítulo 15, el versículo 1 dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, y oigan esto, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Ni siquiera están transgrediendo una ley del Señor. No, es la tradición de los ancianos lo que ellos estaban transgrediendo. ¿Y cómo la transgredían? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. No, ¿sí ven? Tocan el pan sin lavarse las manos. Dice, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios con vuestra tradición? Y noten la respuesta de Jesús. Ustedes dicen que los discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, pero ustedes están quebrantando el mandamiento de Dios con su tradición, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y al que diga al padre o a la madre muera, y el que maldiga, al padre o a la madre muera irremisiblemente, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo lo que con lo que pudiera ayudarte, ya no de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y yo quiero que vayan a Isaías capítulo 29, el versículo 13. Isaías capítulo 29, el versículo 13. Noten lo que dice allí. ¿De dónde tomó Jesús estas palabras? Del profeta Isaías. Isaías 29, 13 dice,
Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ahora, ¿nota lo que está haciendo Jesús? Jesús está tomando esta sentencia que Dios pronunció contra el pueblo de Israel y la está aplicando ahora a los judíos y le está diciendo, ustedes están haciendo exactamente eso que estaba haciendo el pueblo de Israel en la antigüedad. Enseñando leyes y normas, preceptos de hombres, mandamientos de hombres, invalidando el mandamiento del Señor. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y mis amados hermanos, ese es el peligro del ascetismo. Ese es el peligro del ascetismo porque daña la fe sencilla del Evangelio. Genera hipocresía espiritual. ¿Y por qué genera hipocresía espiritual? Porque al centrarse solo en lo externo sin tratar lo interno, genera cristianos hipócritas, creyentes hipócritas, preocupados solo por lo que queda afuera. El propósito principal de toda esta enseñanza, tanto en Isaías como en las palabras del Señor Jesús, no era solamente mostrar que la fabricación de normas, de ordenanzas humanas y doctrinas que salen de allí son inútiles. Eso no servía para nada. Jesús quiere enfatizar que son peor que inútiles, son dañinas. Por eso, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso es como aquel que dice que el que reza y peca, empata. Yo puedo honrar y decir muchas cosas hermosas del Señor, pero mi corazón estará alejado del Señor. Y el Señor condena eso tajantemente en el pueblo de Israel. Isaías muestra que todos aquellos que sustituyen el temor sincero del Señor por mandamientos de hombres. Y Mateo está diciendo que en su tiempo estos hombres estaban invalidando la palabra del Señor para colocar en su lugar tradiciones de hombres por encima de la ley de Dios. Miren, los judíos eran tan estrictos en cuanto a esto que para tratar de interpretar correctamente la ley del Señor, la Torá, escribieron una cosa que se llamaba el Talmud. Y el Talmud era una explicación sobre la explicación. Pero a veces la explicación no era suficiente, así que añadían explicación a la explicación. Norma tras norma. Y como nosotros nunca la vamos a poder cumplir perfectamente, entonces necesitamos ¿qué? Más normas. ¿Quién podía cumplir esos estándares? Nadie podría cumplirlos. De hecho, mis amados hermanos, el peligro va más allá. El peligro va más allá. Cuando Pablo habla con Timoteo y le dice que esa es una de las señales precisamente de la apostasía. Primera Timoteo capítulo 4, el versículo 1 al versículo 4. Esa es una señal de los falsos maestros. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Ven el peligro? Es una señal de falsos maestros cuando te empiezan a poner normas y restricciones que van en contravía de la palabra del Señor. Puede que eso suene muy espiritual, pero podríamos estar cayendo en el riesgo o en la sentencia que da el Señor. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así que Pablo advierte a Timoteo del peligro que está expuesta a la iglesia, pero es el peligro en el que aún está hoy en día. Y podemos hacer evaluación a lo largo de la historia para ver todo esto. Los falsos maestros siempre van a trabajar de la misma forma. Pero esto no solamente pasa dentro de la iglesia, mis amados hermanos. Nosotros como creyentes tenemos que hacer una evaluación
no solamente en la comunidad, sino cuando salimos y hacemos nuestras actividades normales en nuestra vida, como una forma en la que podemos aplicar este precepto, es considerando que en cada generación, aunque los preceptos y las condiciones del mundo puedan cambiar y las fuerzas espirituales que gobiernan este mundo aún caído, siguen vigentes y se hacen más o menos visibles, debemos plantearnos una pregunta acá. Si hemos sido rescatados por Cristo y ya no nos pertenecemos, no pertenecemos a la sociedad dañada que nos rodea, ¿por qué seguimos a veces modas de este mundo y nos sometemos a sus prejuicios en vez de vivir conforme a la enseñanza de nuestro Redentor? ¿Usted sí se ha dado cuenta que nosotros vivimos en una época de cancelación? A los cristianos nos cancelan solo por el hecho de ser cristianos. Y hemos empezado nosotros a asumir que solamente la fe debemos vivirla cuando venimos a la iglesia. Pero cuando salimos a nuestros trabajos, a nuestros estudios, podemos vivir de cualquier manera. Pero si hemos muerto con Cristo, esa no debería ser nuestro actuar. Nosotros debemos sostenernos en nuestra fe, en el lugar en el que Dios nos coloque. Como decía Juan Caicedo, no seamos cristianos de la secreta. A nadie le decimos que somos cristianos. ¿Por qué? Porque nos da pena. Y muchos sienten vergüenza de decir que son cristianos. Pero es porque se someten a esos preceptos del mundo. Y así por el estilo podríamos seguir mirando ejemplos. Mis amados hermanos, Pablo quiere que tengamos muy en cuenta eso, una fe sencilla. Luego de señalar que necesitamos una fe sencilla porque hemos muerto con Cristo y no estamos sometidos a las reglas del mundo, Pablo nos dice que necesitamos una fe sencilla porque esas reglas se acabarán, y es precisamente el tercer punto. Esas reglas se acabarán. Versículo 22 dice la palabra del Señor: en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Todas esas normas, dice Pablo, todas esas costumbres, todas esas prácticas son pasajeras. De hecho, la Escritura misma nos señala que lo que estaba presupuestado en el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Los sacrificios, todos los rituales, todo lo que pasaba en el templo, todo era una anticipación de Cristo. Miren lo que dice el versículo 17, ahí en el capítulo 2, dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo eso era sombra, no era más que algo pasajero. Los creyentes podrían ver eso que había pasado en el Antiguo Testamento, esos rituales, esas señales de purificación y todo eso que era obligatorio para ellos, esas reglas de limpieza ritual, eran solamente sombras de lo que indicaba haría el Señor. Así que de esta manera está finalizando esta pregunta con un paréntesis allí. Todo esto es pasajero, son mandamientos y doctrinas de hombres. De hecho, me llamaba muchísimo la atención que en el pasaje paralelo de Mateo capítulo 15, Marcos capítulo 7, el versículo 17 al 23, Marcos capítulo 7, el versículo 17 al 23, Jesús hablando ahora con sus discípulos y enseñando a la multitud dijo esto: cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. ¿Cuál parábola? Acerca de lo que él les había estado enseñando acerca de lo que podía contaminar al hombre, y que está allí en los versículos anteriores. Marcos explica esto: y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos para beber, y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Y dice: cuando se alejó de la multitud y le entró en casa, le preguntaron a los discípulos sobre la parábola, y él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos. Ahora, si tomamos lo que está diciendo Jesús acá, con base a lo que Pablo está enseñando, ¿habría algún alimento que no se podría consumir? De hecho, la única regulación que el pueblo de los gentiles recibió de dieta, cuando tuvieron el problema en Galacia, era todo aquello que hubiera sido
ah, que no solamente lo ofreció a los ídolos, sino con la sangre. Todo aquello que contuviera sangre. Era la única regulación que tenían ellos. Lo demás podían comerlo. No había ningún problema. Por eso dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así que Jesús explica a sus discípulos lo que es realmente importante en cuanto a la vida que debían llevar. ¿Qué es lo que es realmente importante? No es lo que se come lo que produce la contaminación espiritual, sino lo que se lleva adentro. No es lo que se toca, no es lo que se prueba, no es lo que se manipula. Es lo que hay en el interior de nuestro corazón. Los fariseos, al igual que los falsos maestros en Colosas, ponían mucha atención a lo externo, pero descuidaban lo realmente importante. Descuidaban lo realmente importante. ¿De qué sirven sus prácticas religiosas si no producían verdadera piedad? ¿De qué sirven todas esas prácticas? Por eso Jesús llamó a estos hombres sepulcros blanqueados. Los llamó de una manera fuerte. Eso ofendió profundamente a los fariseos y a los escribas en su época. La costumbre de los sepulcros blanqueados viene de una antigua costumbre judía de blanquear las tumbas con cal para destacarlas. Cuando los judíos venían en la época de la Pascua subiendo a Jerusalén, las tumbas que estaban al lado y lado del camino eran pintadas con cal un mes antes de la Pascua para que la lluvia no les quitara la cal, y de esa manera los judíos o los que iban a la Pascua no se contaminaran al pisar una de esas tumbas, porque eso ya no les permitiría entrar en el templo y ofrecer el sacrificio. Así que eran hermoseadas y se veían hasta bonitas. De hecho, algunos dicen que algunos colocaban algunos ornamentos, y por eso Jesús dice estas palabras. Dice, por fuera se ven hermosas. Por fuera se ven hermosas, brillantes, con apariencia espectacular. Se muestran hermosas por fuera, pero ¿qué contienen dentro? Dice la palabra del Señor, están llenas de huesos, de muertos y de toda clase de suciedad. Los fariseos y los escribas en realidad no eran lo que parecían. Y al estar en contacto con ellos, eso sí podía contaminar espiritualmente. Pero mis amados hermanos, es el mismo llamado de atención para nosotros como creyentes. Muchas veces las personas que se ufanan de mayor espiritualidad por dentro son las que más están corrompidas y dañadas. Porque han centrado su espiritualidad solamente en lo externo. De hecho, el mismo Jesús sentenció la hipocresía de los maestros religiosos cuando hacían sus oraciones en las plazas y en las esquinas para ser vistos, cuando denudaban o deformaban su rostro cuando estaban ayunando, porque estaba mostrando que estaban ayunando. ¿El problema era el ayuno? No, el problema era la actitud con la que ayunaban. El problema era que hacían todo esto para mostrarse a los demás. Ese era el verdadero problema. Por eso es que ellos han invalidado con sus tradiciones y con sus costumbres los mandamientos del Señor. Y esto es una necedad, pensar que la auténtica santidad, la santidad que el Señor a la cual nos llama, que sin santidad ninguno verá a Dios, que tiene que ver esencialmente con lo que está en el corazón nuestro, pueda lograrse con cosas que tienen que ver con el cuerpo. La santidad tiene que ver con la limpieza del corazón y la purificación de motivos por la obra del Espíritu Santo, como lo cantábamos nosotros. Señor, ayúdame a obedecer tu palabra, santifícame, oh Dios. Es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y no tiene que ver con una larga lista de prácticas externas, de cosas materiales, cuya existencia es pasajera. Así que el llamado que tiene Pablo acá para la iglesia es un llamado a vivir y entender la verdadera piedad, que no se basa en costumbres o en ritos, sino en una devoción genuina.
Ya vimos que necesitamos una fe sencilla porque hemos muerto con Cristo, no estamos sometidos a reglas del mundo y porque esas reglas se acabarán. Y como cuarto punto, porque esas reglas no ayudan a vencer los malos deseos. Porque esas reglas no ayudan a vencer los malos deseos. Versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría y de culto voluntario en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Muchos estudiosos han tenido grandes luchas en cuanto a lo que este versículo significa. Todo pareciera señalar que esas prácticas eran buenas y deseables inclusive. La palabra de Dios para todos dice, parecen ser sabias porque requieren que la gente practique una intensa devoción, que se nieguen a sí mismas y que castiguen severamente el cuerpo. Y la Nueva Biblia al día dice, podrán parecer muy sabias tales reglas, ya que para obedecerlas hay que ser devotos de veras. Y porque son humillantes y duras para el cuerpo. O sea, Pablo está diciendo, es de admirar lo que hacen estos hombres. Hay que ser muy estricto para cumplirlas. Pero Pablo mira con detenimiento y observa que lo anterior en cuanto a esas prácticas y el estilo de vida que llevan esas personas no ayuda a mostrar piedad necesariamente. Es más, en muchas ocasiones, apariencia. De hecho, la palabra griega para que traduce religión humana significa literalmente culto de voluntad o autoimpuesto. Ellos se colocan esas normas. Muchas de estas personas, y creo que lo hemos escuchado, en broma lo hemos dicho, ¿no? De subir a Monserrate con granos en los zapatos o de rodillas, y vemos eso en muchas personas hoy en día. Esas son cosas que pide la palabra de Dios para desarrollar piedad o para crecer en la devoción. No, mis amados hermanos. Son cosas que exigen devoción, pero no ayudan a la piedad. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. No es el estilo de vida que nosotros llevemos en cuanto a esto, que nos impongamos normas o reglas o que nos impongamos prácticas. Esa es una religión inventada por nosotros mismos. Con el grupo de hombres estábamos hablando acerca de las mentiras que nosotros como hombres creemos en cuanto a Dios y la imagen que a veces nos hacemos en cuanto a Dios, porque eso nos lleva a crearnos una imagen de cómo debemos relacionarnos con Él. Y muchas personas dicen, a mí me parece que Dios quiere esto de mí. Cuando a ti te dicen de esa manera, se han inventado su propia religión. Ellos son Dios. Que no lo están haciendo de acuerdo a la palabra del Señor. Pero sabe, a nosotros como creyentes nos puede pasar eso. Podemos caer en el mismo error, inventarnos nuestra propia religión. Es decir, aquella religiosidad cuyo origen se encuentra en la creatividad religiosa del ser humano y no en la revelación de Dios. No es lo que Dios nos ha dicho en su palabra. No es la fe sencilla que Él quiere que nosotros vivamos. Y esto no es nuevo. Esto pasó desde los tiempos de Caín. Desde el mismo Génesis nosotros encontramos que el hombre se inventa sus propias formas de culto. Él se crea su idea de Dios y de acuerdo a esa idea de Dios, adora a ese Dios. Se inventa su propia religión. Y allí vemos la gran cantidad de religiones que hay en el mundo, porque son ideas que el hombre se ha inventado. Romanos capítulo 1 lo expresa muy bien. Cuando el hombre se negó a darle la gloria a Dios, ¿qué empezó a hacer? Adorar a la criatura antes que al Creador. Y lo adora de acuerdo a sus propios criterios. Y ese es un error. Vez tras vez, de mil maneras ha cometido la necesidad de arrojarse al derecho de decidir las normas de su práctica religiosa y luego creer que Dios tiene que complacerse en su culto. Es que Dios me va a aceptar si yo hago esto y dejo de hacer esto y dejo de hacer esto. El problema con esto es que nada de esto cumple lo que promete. Cuando yo me invento la forma en la que me voy a acercar a Dios, nunca se va a cumplir lo que yo estoy esperando. Por eso el descuido del cuerpo, dice alguien, jamás curará el alma.
El descuido del cuerpo jamás curará el alma. De hecho, mis amados hermanos, una verdad que nosotros como creyentes necesitamos comprender es que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Y eso qué implica? Que debemos preocuparnos por el cuerpo. En el sentido de que lo vamos a cuidar, lo vamos a alimentar, nos vamos a preocupar por nuestra salud. Una asceta lo que va a hacer es descuidar su propio cuerpo. Si se enferma no va a ir al médico. Y en muchas ocasiones los cristianos cayendo en eso, por eso no confían para ir al doctor. Ni el Señor me va a sanar. Eso es un descuido del cuerpo. Eso es un error. Y así con otra serie de normas. De hecho, mis amados hermanos, es bastante curioso, pero el ayuno, que tiene que ser una disciplina espiritual piadosa y genuina que nosotros como creyentes somos llamados a practicar, se ha vuelto y se ha convertido inclusive en una dieta para bajar de peso. ¿Cómo hemos cambiado lo que el Señor nos ha dicho en su palabra para convertirlo de acuerdo a nuestras propias normas? Mis amados hermanos, es un error hacer ese tipo de cosas. Dios estima el cuerpo del hombre como estima su alma. Cuando nosotros resucitemos, vamos a ser resucitados en cuerpos enteros. No habrá separación entre el cuerpo y el alma. Así que debemos preocuparnos del espíritu, pero también tenemos que preocuparnos de nuestros cuerpos. Cualquier sistema religioso, dice alguien, que no desea aceptar a Jesucristo como el único y todo suficiente Salvador, es una gratificación de la carne y una entrega al capricho pecaminoso del hombre, como si él pudiera mediante sus propios inventos perfeccionar la imperfección, según su opinión, claro está, obra de Cristo. Esto empeora el asunto en lugar de mejorarlo. Y vez tras vez podemos ver ejemplos de esto en la vida diaria. Por eso Pablo señala que de nada sirve que dominar los malos pensamientos. Nada de esto sirve, porque esto no va a dominar los malos pensamientos y los deseos. Al contrario, esto lleva a las personas a ser arrogantes y altivas. Jesús dijo estas palabras en Lucas capítulo 18, el versículo 9 al versículo 12. Y aquí vemos el estilo de vida de un legalista y de un asceta. Dice, a unos que confiaban en sí mismos, Lucas capítulo 18, versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y que menosprecian a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. O escuchen la oración del fariseo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Ese es el estilo de vida de una asceta. ¿Sabe cuánto pedía la ley que las personas ayunaran? 1 vez por semana. Pero él volvió el ayuno una forma de ganarse el favor de Dios. Con su ascetismo, él buscaba ganarse el favor de Dios. Ayunaba 2 veces por semana y tenía la arrogancia de decírselo al Señor. Señor, es que yo ayuno 2 veces por semana y hago esto y hago esto y no hago esto y no hago esto. Pura arrogancia espiritual. Para aquellos que confían en sí mismos, esto es el rendimiento moral y sus costumbres y sus ritos y sus prácticas, pero eso lleva al error. Todo esto llevó al fariseo a creerse moralmente superior y merecedor del favor de Dios. Pero noten cuán equivocado estaba. Mire el versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa, hablando acerca del publicano que no levantaba su cabeza y delante del Señor oraba, postrado allí al piso, decía, sé propicio a mí que soy pecador. Dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mis amados hermanos, que nosotros no caigamos en esa arrogancia, ni en ese error de considerar que nuestro estilo de vida, que nuestras prácticas, por más espirituales que sean nuestro medio de ganarnos el favor de Dios y que nos coloquemos, como le enseñaba Diego, en ese legalismo que me dice que yo soy mejor que el otro porque hago más que el otro. Las Escrituras nos enseñan que la falsa humildad que sirve como una máscara para disfrazar el orgullo es una abominación, es algo que Dios detesta y hay un peligro
grande en eso, apoyarnos en nuestro propio entendimiento, empezar a confiar en nuestros propios méritos, como lo leemos aquí. Dice alguien, mortificar el cuerpo ayuda muy poco a curar las enfermedades del alma. El pecado sale de dentro del hombre y encuentra su origen en el corazón, como lo hemos estado estudiando nosotros en Constructores de Paz. ¿De dónde salen los pleitos? De ese corazón dañado, contaminado por el pecado, que se va a evidenciar en ciertas acciones y en ciertas prácticas. La manifestación final del pecado puede ser una acción física o externa. Pero mis amados hermanos, el peor error que en el que podemos caer nosotros es intentar por medio de nuestras actividades, de los métodos físicos y externos, lograr el carácter que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Eso es como tratar los síntomas de una enfermedad, pero sin tratar la enfermedad. Solo se logra algo superficial y ficticio, pero que más adelante va a surgir y es peor. Un pastor, David Burr, en su comentario a la carta a Colosenses, en esta parte explica lo siguiente y hace este análisis como unas preguntas que nos sirven para evaluarnos también a nosotros. Dice, ante la promulgación de cualquier enseñanza, regla o tradición que pretende regular nuestra vida cristiana, hacemos bien en plantearnos 3 preguntas que se desprenden de los argumentos de Pablo. Y son preguntas que tú y yo deberíamos hacernos. Con cualquier regla, con cualquier norma, con cualquier tradición. ¿Se dirige esta norma a cuestiones del corazón humano o solo intenta regular cuestiones externas? Es decir, trabaja sobre las cuestiones de la fe, por ejemplo, el amor al prójimo, el amor a Dios, la justicia, la paz, el gozo, el deleite en el Espíritu Santo, o son simplemente asuntos materiales de carácter pasajero. La otra pregunta que él hace es, ¿está firmemente anclada en la palabra de Dios? ¿Dice algo acerca del nuevo pacto en Cristo o tiene su origen en tradiciones humanas? Y la tercera pregunta es, ¿conduce realmente a la santidad, a intensificar la relación del creyente con Dios o solo no es una cuestión de apariencias de santidad? Dice él, si al contestar estas preguntas deducimos que la norma que se quiere implantar solo esclaviza y no conduce verdaderamente a la santidad, debemos tener el valor de resistir el intento y defender la libertad cristiana y la sencillez de nuestra fe. Son preguntas que nos sirven para evaluar nuestras normas y nuestras leyes. ¿Ayuda a la santidad o simplemente va a promover la apariencia? ¿Está fundamentada en la palabra de Dios? ¿Va a las cuestiones importantes de la fe? Porque si no es así, no tenemos la obligación de aplicar. Y eso es una evaluación para nosotros como iglesia. Es que el riesgo es latente, mis amados hermanos. El riesgo es latente. Cosas como la forma en cómo nos vestimos, lo que comemos o no podemos comer, como pasan en sectas y en ciertas religiones. No puedes tomar tinto, por ejemplo. No puedes tomar chocolate. Uy, sí. Dios mío. Que el Señor tenga misericordia de estos hermanos. Cosas así por el estilo podemos ver. Y en eso tienen apariencia de piedad. Pero la verdad hay una falsa hipocresía, una gran hipocresía, porque no hay libertad espiritual. Si la espiritualidad de los falsos maestros no es el camino a seguir, si no es lo que estaba enseñando estos hombres allí en Colosas, entonces ¿qué debemos hacer? Porque la pregunta quedaría en el aire, bueno, entonces ¿ayunamos o no ayunamos? ¿Debemos orar o no debemos orar? No, mis amados hermanos, el camino correcto siempre está fundamentado en el Evangelio de Jesucristo. Siempre ese es el fundamento. Debemos entender y aplicar las disciplinas espirituales. ¿Cuáles son esas disciplinas? En contraposición con el estilo de vida legalista, místico y ascético de los falsos maestros, nosotros somos llamados a practicar las disciplinas espirituales. ¿Y qué son las disciplinas espirituales? Son, como dice alguien, Donald Whitney, en su libro Disciplinas Espirituales, son medios ordenados por Dios a través de los cuales nos traemos a nosotros mismos delante de Dios para experimentarle a Él y ser transformados a la imagen de Cristo. Son medios ordenados por Dios a través de los cuales nos traemos a nosotros mismos delante de Dios para experimentarle a Él y ser transformados a la imagen de Cristo. ¿Y cuáles son entonces estas disciplinas?
hay dos clases de disciplinas espirituales. Están las disciplinas personales, están las disciplinas colectivas. Disciplinas personales y disciplinas colectivas. ¿Cuáles son las personales? La lectura, meditación y memorización de las Escrituras. Lectura, meditación y memorización de las Escrituras. La oración privada, la adoración privada, el ayuno y el estudio. ¿Cómo estás en esas disciplinas tú? ¿Cómo estás en esas disciplinas? Pero también están las corporativas, mis hermanos, las que nosotros practicamos como comunidad. La adoración congregacional, ya sea entonar alabanzas, la predicación de la palabra del Señor, la ofrenda, es una disciplina espiritual. Son medios por medio de los cuales son elementos o acciones que nosotros llevamos a cabo delante de Dios y ordenados por Él para presentarnos y estar delante del Señor y para experimentarle a Él y ser transformados por Dios de manera personal y de manera colectiva. La oración corporativa, cuando nos reunimos a orar, ahora que lo estamos haciendo los sábados en la mañana de 6 a 7 de la mañana, cuando nos reunimos y oramos juntos aquí como iglesia, cuando estamos estudiando y tomamos un tiempo para orar, esa es oración corporativa, la cena del Señor, mis amados hermanos. De allí la importancia de lo que hemos practicado en esta mañana. Eso es parte de las disciplinas espirituales. Es una de las formas de poder identificar una iglesia sana que practique regularmente la cena del Señor. Y que la podamos meditar y compartir en comunión como lo hacía la iglesia primitiva. La comunión con los hermanos. No solamente el que nos reuníamos acá, sino que podamos encontrarnos en nuestras casas. Esa es la comunión de los santos. Debemos recordar que las disciplinas espirituales se trata de recibir algo, no de lograr algo, y debemos integrarlas en todo en nuestra vida para cultivar una relación con Dios. Porque nos benefician cuando son practicadas con regularidad y de manera correcta. El ayuno, la oración, el reunirnos, el dar nuestras ofrendas, el compartir la cena del Señor, todas esas disciplinas espirituales, la lectura, meditación y memorización de la palabra del Señor, producirán en nosotros beneficios solo si y solo si las practicamos regularmente. Yo creo que por eso el mismo escritor de la carta de los Hebreos dice a los creyentes, a esta iglesia, a los Hebreos, dice: ninguno deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque dejas de practicar y de experimentar esas disciplinas espirituales corporativas. La palabra del Señor nos llama a la meditación de la palabra, perdón la redundancia, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche, y en su ley está su delicia. Fue lo que hizo Josué. ¿Recuerdan? Que el Señor le mandó a Josué que hiciera esto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Saben qué es eso? Meditación, lectura, meditación y memorización de las Escrituras. Orando en todo tiempo, con todo ruego y acción de gracias. Orad sin cesar, no sin cesar, sin cesar. A César lo invitamos porque si no, no estaría formando parte de la oración corporativa. Mis amados hermanos, esas son disciplinas espirituales que nosotros necesitamos. ¿Fundamentadas en qué? En la palabra del Señor. ¿Y qué va a producir eso? Crecimiento en cuanto a nuestra relación con Dios. Pero no solamente eso, sino que eso va a producir en nosotros algo. A producir en nosotros algo. La práctica de esas disciplinas no va a producir que seamos cristianos monjes, apartados, aislados de los demás, del mundo, sino que nos va a equipar también para servir a otros en el Evangelio, porque eso fue lo que Cristo hizo. ¿Recuerdan? Él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y es el llamado de los creyentes. Pero no solo esto, sino que como dice Brian Hirsch, dice: las disciplinas comienzan en privado pero terminan en la calle. Si permaneces en lo privado has perdido el punto por completo. La verdadera semejanza a Cristo es medida no por la hechura de tus conocimientos o lo largo de tus oraciones, sino por la profundidad de tu amor por otros.
¿En dónde se van a reflejar nuestras disciplinas espirituales? No en que estemos inflados como los fariseos y que oremos con nosotros mismos, creyéndonos justos, confiando en nuestros méritos, confiando en nuestras acciones, y que empecemos a señalar al otro, tú no lo haces, pero yo, Señor, siempre lo hago. No, esto se tiene que reflejar en nuestro amor hacia los otros. De esto es de lo que se trata una fe sencilla, una verdadera espiritualidad que se debe ver en nuestras vidas. Como creyentes estamos muertos con Cristo, es lo que nos enseña este pasaje. Y como estamos muertos, no debemos someternos a estos preceptos que nada van a ayudar a vencer los malos deseos. Para vencer el pecado, uno se debe ver a sí mismo muerto al pecado y no sometido a esas cosas que se acaban con el uso. Si hemos muerto al pecado por medio de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, entonces somos verdaderamente libres. Y solo en Cristo encontraremos la verdadera libertad. Y la unión con Cristo es suficiente, mis amados hermanos. Pero miren, Dios es maravilloso. Nos une con Cristo, pero también nos une con una comunidad que nos ayude para crecer espiritualmente. Más adelante en el capítulo 3, Él va a mostrar cómo se ve esa vida y cómo se trabaja en ella. Y si en verdad queremos llevar una vida sencilla, una fe sencilla, debemos profundizar en las disciplinas espirituales para el bien de nuestras almas y el beneficio de la iglesia. Yo quiero invitarles a que en esta mañana oremos al Señor y le demos gracias por su palabra. Bendito Señor y Padre Celestial, en tu precioso nombre, Señor, queremos darte gracias por esta mañana, al permitirnos hoy compartir esta enseñanza y podernos acercar ante tu presencia, Señor, reconociendo que tal vez en nuestro estilo de vida, en nuestras prácticas, tal vez hemos llevado un estilo de vida más parecido en muchas ocasiones al de monjes, pero que no han sido moldeados, Señor, sino que aún hay errores en nuestra vida, Señor, y no constantemente, como lo enseñas tú en tu palabra, crecer en el conocimiento tuyo, que nos lleva para vivir una vida digna y que honre tu nombre, Señor. Perdónanos, Señor, si nos hemos vuelto ascetas, Señor, en cuanto a nuestro estilo de vida, cuando deberíamos cultivar una relación genuina contigo por medio de las disciplinas espirituales, por medio de poner en práctica la lectura, memorización y meditación de tu palabra, por medio de la oración, por medio de el ayuno, por medio del servicio, Señor. Gracias por las disciplinas espirituales de manera colectiva y cooperativa, Señor, en donde nosotros nos servimos los unos a los otros, en donde nosotros adoramos tu nombre por medio de la alabanza, por medio de la predicación, por medio de la ofrenda, por medio de la oración corporativa, por medio de participar de la cena del Señor, por medio de la comunión con los santos, Señor. Padre, gracias por esta iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. Santifícanos, Señor. Santifícanos.